El polvo del desierto no era tan asfixiante como el juicio de su propio pueblo. Elena, una sombra esquelética de apenas 29 años, arrastraba la carga de 3 vidas pequeñas y un estigma imborrable. Sus ojos grises, antes de un negro azabache, reflejaban el agotamiento de quien lucha contra la corriente de un río seco, contra la crueldad silenciosa de un pueblo que la había sentenciado. Sofía, Miguel y el pequeño Lázaro se aferraban a sus harapos remendados, ajenos a la condena que recaía sobre su madre, una viuda joven, marcada por la mala fortuna, una carga intolerable para la moral de principios del siglo XX. Cada susurro, cada mirada desviada, era un puñal que se clavaba en su ya maltrecha dignidad. La vida en aquel rincón árido del norte de México, donde el sol quemaba hasta el alma y el viento arrastraba las esperanzas, era una lenta agonía de desprecio. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con devorarlo todo, un giro inesperado, silencioso y ancestral, estaba a punto de reescribir su destino, el de sus hijos y el de una tierra olvidada. Si esta historia te conmueve el alma, dime desde dónde la escuchas. Elena, apenas 29 años, era una silueta esquelética contra el sol implacable del norte. Su piel, antes suave, estaba ahora curtida por el viento y el polvo, una topografía de privaciones. Los ojos, otrora de un negro azabache, se habían despojado de su brillo, volviéndose un gris ceniza que no solo reflejaba el agotamiento, sino también la impronta de un dolor ancestral. El cabello, salpicado de canas prematuras que delataban el paso no del tiempo, sino de la pena, se mantenía recogido en una trenza apretada, como si así pudiera contener la desesperación. Sus harapos, remendados una y otra vez con hilos desparejos, eran un testimonio mudo de una dignidad que se aferraba a la vida. El rebozo deshilachado, casi una extensión de su propia piel, la envolvía, no por frío, sino como un escudo contra las miradas, un velo que intentaba ocultar la vergüenza de ser una viuda joven con 3 bocas que alimentar, una carga para su pueblo. Cada fibra de su ser gritaba la historia de una vida despojada, la de una paria. Originaria de aquellos valles secos de Chihuahua o Sonora, Elena había nacido en la clase campesina, donde la vida se medía en cosechas y la muerte era una sombra constante. La fiebre, súbita y cruel, le había arrebatado a su esposo 2 años atrás, dejándola varada en un mar de miseria con Sofía, Miguel y el pequeño Lázaro. En ese pueblo, donde la fe católica se mezclaba con un patriarcado férreo, una viuda joven con prole era un estigma, una señal de infortunio que ahuyentaba la prosperidad. No existía una familia que la acogiera sin humillación, sin condiciones que le arrancaran el alma. Cada susurro a sus espaldas, cada mirada desviada, cada risa ahogada, eran puñales helados que se clavaban en su carne, recordándole su lugar, la mujer que nadie quería, la carga de mala suerte, la boca extra que el diablo había dejado para alimentar. El ambiente árido, las casas de adobe descoloridas, el polvo que se adhería a todo, se convertían en un reflejo tangible de su propia desolación, un paisaje interior de abandono. La soledad la envolvía como el calor del desierto al mediodía. Sus manos, antes firmes en la labor, temblaban ahora al remendar la ropa de sus hijos, un temblor que no era de frío, sino de la constante amenaza de la nada. Los ojos de Elena rara vez se encontraban con los ajenos. Su mirada se perdía en el suelo polvoriento, como si en él pudiera encontrar las respuestas a su desventura o, quizás, el rastro de una dignidad perdida, las memorias de un tiempo más amable, de la risa de su esposo, del calor de una casa llena, eran fantasmas que la perseguían, contrastando brutalmente con la fría realidad de su presente. Sus hijos, aunque su razón de ser, eran también el peso de su condena pública, los pequeños cuerpos que la ataban a una existencia de desprecio.
La sociedad la había escupido, la había marcado, y en cada gesto de rechazo, en cada puerta que se cerraba, Elena sentía el filo de una injusticia que le carcomía el alma, empujándola al límite de su resistencia, a un punto de no retorno, donde la supervivencia se fusionaba con el dolor más profundo. El pueblo se erguía, un amasijo de adobe descolorido y techos planos que se fundían con la tierra reseca, pero su verdadera prisión no era la piedra, sino el juicio. Cada callejón sin sombra, cada plaza donde el polvo se levantaba con el viento, era un escenario para la condena silenciosa. Las miradas furtivas, más afiladas que cuchillos, seguían a Elena como sombras persistentes. Los susurros, ahogados por el calor implacable del mediodía, se arrastraban de puerta en puerta, tejiendo una red invisible de desprecio. La iglesia, su campanario la única elevación sobre el horizonte plano, proyectaba una sombra moral tan densa como la física, dictando que su miseria era un castigo, no una desgracia. La pobreza endémica del lugar solo avivaba la hoguera del resentimiento, haciendo que cualquier atisbo de diferencia, cualquier signo de vulnerabilidad, fuera un blanco fácil para la crueldad. Elena sentía el peso de cada ojo sobre ella, la asfixiante atmósfera de un lugar donde la piedad se había secado como el río, dejando solo el lecho de la condena. El paisaje mismo era un cómplice mudo de su ostracismo. El sol, un ojo despiadado en un cielo sin nubes, quemaba la piel y el alma, transformando el aire en un aliento hirviente que no ofrecía consuelo. El polvo, omnipresente, se adhería a la ropa, a la piel, a la desesperación de Elena, un manto áspero que cubría toda esperanza. Las mesetas rocosas, imponentes y silenciosas en el horizonte, parecían barreras infranqueables, sellando el destino de quienes nacían y morían en su sombra. El río, casi siempre un lecho de piedras agrietadas, era un recordatorio cruel de la ausencia, de la vida que se había retirado, dejando solo aridez. El viento, cuando soplaba, no traía alivio, sino el eco de voces lejanas que nunca la alcanzarían, o el lamento fantasmal de una tierra que había olvidado la lluvia. Este desierto, vasto e indiferente, no era solo un lugar, sino un estado del alma, un reflejo de la soledad que la envolvía, empujándola aún más hacia los márgenes de una existencia ya precaria. El mercado semanal era una danza macabra de sombras y polvo bajo el sol inclemente, un espejismo de vida en la aridez. Elena, una silueta ya familiar de miseria, se agachaba junto a sus tres pequeños, que se aferraban a sus faldas raídas como náufragos a un madero. Sobre un paño descolorido, apenas unas gallinas esqueléticas y manojos de hierbas secas esperaban una venta que nunca llegaba. Las horas se arrastraban, pesadas como las piedras del río seco, y el silencio de los compradores era más ruidoso que cualquier grito. Sus manos, nudosas y curtidas, temblaban no por el frío, sino por el miedo que le roía las entrañas, mientras sus ojos grises evitaban las miradas ajenas. El aire, denso con el olor a tierra y sudor, se hizo más pesado cuando una figura imponente, doña Remedios, la matrona del pueblo, se acercó, su sombra proyectándose sobre Elena como un presagio. El aliento se le cortó en la garganta reseca cuando la voz de doña Remedios, aguda y cortante, hendió el aire como un látigo. Ese puesto, Elena, es una mancha de mala suerte. Tus hijos, una boca más que alimentar para el diablo. Las palabras no eran solo para ella, resonaban en la plaza buscando oídos, sembrando el juicio. Un murmullo se extendió como una enfermedad contagiosa y las pocas almas que se habían detenido cerca se alejaron, sus rostros convertidos en máscaras de desprecio. Elena sintió el hedor de su propia desesperación, el sabor amargo de la humillación pública que le quemaba la garganta. Vio el miedo reflejado en los ojos de Sofía, Miguel y el pequeño Lázaro, un miedo que era el eco del suyo propio.
En ese instante exacto, mientras el polvo del mercado se levantaba con cada paso que la alejaba, Elena comprendió que no había lugar para ellos allí. La sociedad la había escupido, arrojándolos a los márgenes del olvido. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el desierto de una paleta de ocres y sangres, cuando Elena, con los harapos adheridos al cuerpo por el sudor y el polvo, se adentró en la inmensidad. Sus hijos, pequeños fantasmas de la miseria, se arrastraban tras ella, sus respiraciones entrecortadas por el cansancio y el miedo. De repente, una silueta se recortó contra el resplandor moribundo, Kaayel. Tenía unos 40 años, un cuerpo delgado pero férreo, forjado por la intemperie y el movimiento constante. Su rostro, surcado por cicatrices que contaban historias mudas de batallas y supervivencia, se mantenía impasible. Sus ojos, profundos como pozos ancestrales, la observaron sin parpadear. Para el pueblo, Kaayel era el salvaje, el indio bárbaro, la encarnación de un pasado violento y una amenaza latente, una figura temida, una leyenda susurrada con pavor. La imagen de él, imponente y silencioso, era el eco de todos los miedos que le habían inculcado, el presagio de un peligro desconocido. Un escalofrío helado, más punzante que el viento del atardecer, recorrió la espalda de Elena. Instintivamente sus brazos se ciñeron a Sofía, Miguel y Lázaro, como si pudiera fundirlos con su propio cuerpo para protegerlos de aquella aparición. Sus ojos grises, antes perdidos en el suelo, se alzaron, clavándose en los de Kaayel, buscando una señal, una intención, cualquier cosa que desvelara el enigma de su presencia. Él no se movió, solo la observó, y en su mirada, Elena sintió una mezcla indescifrable de curiosidad, desapego y algo más, algo que no lograba descifrar. La tensión se hizo tan densa como el aire del desierto antes de una tormenta. Los niños se escondieron tras sus piernas, pequeños temblores que delataban su terror infantil. No hubo palabras, solo el sonido del viento que arrastraba el polvo y el eco de dos mundos colisionando. Un encuentro forjado en la desesperación y el prejuicio. Elena se movía entre ellos como una sombra, sus gestos tensos, sus ojos grises clavados en el suelo. Kaayel, una presencia imponente y silenciosa, observaba desde la distancia sus propias heridas invisibles resonando con la desconfianza que proyectaba la mujer. Cada día era una danza incómoda de silencios, de miradas esquivas. Las provisiones eran escasas. La caza de Kaayel, aunque experta, no siempre bastaba para 5 bocas. Elena intentaba recolectar hierbas. Sus manos, antes hábiles, ahora torpes por el miedo. Los niños, pequeños satélites de la tensión, se aferraban a ella, temerosos de la figura imponente del guerrero. El aire se cortaba con la incertidumbre, cada crujido de una rama, cada sombra que se alargaba, un recordatorio de la fragilidad de su existencia. Ella evitaba sus ojos, él respetaba esa distancia, una barrera invisible pero palpable entre sus mundos. El sol del desierto marcaba el ritmo de su forzada convivencia. Kaayel, con movimientos precisos, enseñaba a Miguel cómo rastrear huellas en la arena, su voz grave, apenas un susurro. Elena al principio observaba con recelo, agarrando a Sofía y Lázaro, pero la necesidad de agua y alimento los obligaba a colaborar. Ella le ofrecía el poco pan que lograba hornear. Él le devolvía un trozo de carne, un intercambio sin palabras, cargado de una reticencia apenas perceptible. Una tarde, el pequeño Lázaro tropezó, y antes de que Elena pudiera reaccionar, Kaayel lo sostuvo, sus grandes manos fuertes y suaves. El niño no lloró, solo lo miró con curiosidad. Elena lo notó, un atisbo de algo más allá de la amenaza, una brecha mínima en el muro de su desconfianza. La noche traía consigo el frío y los fantasmas. Elena, acurrucada junto a sus hijos, a veces despertaba sobresaltada, el eco de los susurros del pueblo aún en sus oídos. Kaayel, sentado junto a la fogata, parecía una estatua,
pero sus ojos ancestrales no perdían detalle. Una noche, un grito ahogado escapó de Elena, una pesadilla de persecución. Kael, sin decir palabra, le ofreció una manta de piel, un gesto que rompió el hielo. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto efímero que encendió una chispa extraña, una mezcla de miedo y una punzada de algo parecido a alivio. Ella no lo apartó. Él le mostró cómo preparar una infusión con hierbas para calmar el temor de los niños, sus manos expertas y su voz, por una vez, desprovista de la aspereza del silencio. El trauma no se hablaba, pero sus acciones comenzaban a tejer un hilo invisible entre ellos, un reconocimiento mutuo de las heridas. Un día, mientras Kael afilaba su cuchillo de caza, Sofía, la mayor, se acercó, su curiosidad venciendo al miedo. Preguntó por las cicatrices en su rostro, una pregunta infantil y directa que rompió el silencio tácito. Kael, por primera vez, no desvió la mirada. Con un gesto lento, tocó una de ellas y sus ojos se perdieron en la distancia, en un pasado que Elena solo podía imaginar. No hubo explicación, pero en ese gesto, en la vulnerabilidad inesperada, Elena vio al hombre detrás del guerrero, un alma tan marcada como la suya. Más tarde, al ver a Elena luchar con una rama pesada para la hoguera, Kael se acercó sin avisar, la tomó con una sola mano y la partió con facilidad. Sus ojos se encontraron, y esta vez, Elena no los bajó. Una comprensión silenciosa, un pacto no verbal de protección, se selló entre ellos, un cimiento precario pero real para la esperanza. El sol del desierto, antes su verdugo, ahora parecía moldearla. Elena ya no arrastraba los pies. Su caminar se había vuelto firme, cada paso un ancla en la tierra que la sostenía. La piel, aunque curtida, había adquirido un tono cobrizo, de vida que florecía en la intemperie. El rebozo, antes un escudo de vergüenza que la ocultaba del mundo, ahora caía con naturalidad sobre sus hombros, a veces descorrido, revelando un rostro que, si bien marcado por el tiempo y la pena, mostraba una serenidad antes impensable. Sus ojos grises, que en otro tiempo huían del contacto, ahora sostenían la mirada de Kael, la de sus hijos, incluso el vasto e indiferente horizonte. Hablaba con una voz más clara, sin el temblor que delataba su miedo. Si un niño tropezaba, su mano se extendía con una confianza que calmaba cualquier temor. No era solo la piel que respiraba mejor, era el alma. Se erguía, no solo físicamente, sino con una dignidad que emanaba de su interior. Incluso sus harapos, remendados con esmero, parecían vestir ahora a una mujer distinta, una que había encontrado su centro en la adversidad. La tensión había abandonado sus hombros, reemplazada por una quietud poderosa. La cueva, su refugio improvisado, se había transformado en un hogar bajo su guía silenciosa y firme. Elena organizaba el espacio, distribuía las escasas provisiones, y sus decisiones eran ley no hablada, respetada por todos. Cuando Kael regresaba de la caza, ella lo recibía con una mirada que ya no era de sumisión, sino de profundo compañerismo y reconocimiento de su papel esencial en la nueva unidad familiar. Un día, al ver a Miguel intentar encender la fogata con torpeza, ella no lo reprendió. Con paciencia tomó las ramas y le mostró la forma correcta, sus movimientos seguros y didácticos. Sofía y Lázaro, antes pequeños satélites de su miedo, ahora corrían libres y jugaban bajo el sol, pero siempre regresaban a su lado, buscando el refugio de su nueva fortaleza. Si una sombra de duda cruzaba sus ojos, un simple gesto de Kael, una mirada silenciosa, bastaba para reafirmarla. Había dicho adiós a la Elena sumisa, la que se encogía ante la vida. Ahora cada fibra de su ser proclamaba una resistencia, una elección de vida,
una matriarca emergente en la inmensidad implacable del desierto. La quietud del desierto se rompió con un murmullo lejano, un sonido que no era del viento ni de la vida salvaje, sino del hombre. Antorchas parpadeantes cortaron la oscuridad de la noche, proyectando sombras danzantes sobre las mesetas rocosas que rodeaban su refugio. No eran lobos ni bestias salvajes, era el pueblo. Liderados por el párroco, cuya silueta imponente se recortaba contra el resplandor anaranjado, y flanqueados por hombres con horcas y mujeres con cruces en alto, avanzaron como una marea implacable. Sus voces, al principio un cántico ahogado, se hicieron un clamor. «Entreguen a los niños, salven sus almas del pagano». Ka-Ayel, sin un solo titubeo, se interpuso entre la turba y la entrada de la cueva. Su cuerpo delgado pero férreo, una barrera silenciosa. Sus ojos, pozos oscuros, observaban cada rostro, cada antorcha, cada arma rudimentaria con una calma aterradora. Elena, con Sofía y Miguel aferrados a sus piernas, sintió el pánico helado trepar por su espalda. Pero una chispa, nacida de la resistencia, ya comenzaba a encenderse en lo profundo de su ser. El aire vibraba con tensión palpable. El párroco, con voz tronante, exigió a Elena entregar a los pequeños a la salvación. Pero la mujer ante ellos ya no era la paria humillada. Sus ojos grises, antes evasivos, se clavaron en la turba, ardientes de convicción feroz. «Estos son mis hijos», proclamó Elena, su voz, antes apenas un susurro, resonando con fuerza insospechada. «Y esta es mi familia. Ka-Ayel es su padre, y nadie, ni ustedes ni su Dios, me los arrebatarán». Miguel y Sofía, pálidos, se apretaban contra Ka-Ayel. Lázaro, en brazos de su madre, lo miraba a él, al guerrero silencioso, con confianza ciega. Ka-Ayel no dijo nada, su mano sobre la cabeza de Miguel, su mirada, un muro inquebrantable. La confrontación era de almas, de una voluntad indomable contra el juicio de un mundo. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quienes la necesitan. El silencio, denso y cargado, se extendió sobre la meseta. Las antorchas de los aldeanos titilaron, y sus llamas reflejaron la duda que por primera vez se sembraba en sus ojos. No hubo más gritos ni reproches, solo el peso de la convicción de Elena, la inquebrantable quietud de Ka-Ayel y la fe inocente de los niños que se aferraban a sus protectores. El párroco, su rostro contraído por una mezcla de ira y desconcierto, dio un paso atrás. Con él, el resto de la turba comenzó a disolverse, sus sombras desvaneciéndose en la oscuridad del desierto. No fue una batalla de espadas, sino de almas, una voluntad inquebrantable contra el juicio. El pueblo se retiró, dejando tras de sí un vacío que ya no contenía el estigma. Elena y Ka-Ayel, con sus hijos anidados entre ellos, permanecieron inmóviles como raíces profundas de un árbol ancestral. La dignidad de su elección había prevalecido. La noche del desierto, en su vasta e indiferente inmensidad, acogió el silencio roto de la retirada. Ya no había gritos ni antorchas hostiles, solo el susurro del viento que, por primera vez, parecía cantar una canción de libertad. Elena, con sus hijos anidados en el refugio de Ka-Ayel, sintió el pulso de la tierra bajo sus pies, un latido que ya no era de miedo, sino de pertenencia. La luna, un ojo plateado en la inmensidad, bañaba la escena con una luz que desdibujaba los viejos prejuicios, dejando solo la silueta de una familia forjada en la adversidad, en el amor más puro y desafiante. Aquella noche, bajo el manto de estrellas infinitas, el estigma se desvaneció como el polvo, dejando al descubierto la verdad de un hogar que no necesitaba muros ni bendiciones ajenas para existir. Y en ese silencio, la risa de Lázaro, un eco de esperanza, se alzó por encima de todo. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el coraje de amar a quienes todos rechazaban?